Sí, Saludos. sí, bueno, Bueno, buenas tardes a las personas que nos acompañan en vivo. Buenas tardes a ustedes, Ana María, ¿cierto? Samuel, Roxana, profesor Toro, Juan Andrés. Bueno, un gusto saludarlos. El día de hoy nos encontramos en el Hospital Alma Mater. Un saludo al doctor Ate Ortúa, quien se encuentra en casa conectado y que lamentablemente no nos pudo acompañar presencialmente el día de hoy. Estas reuniones son parte del semillero de investigación sobre filosofía de la enfermedad que estamos desarrollando en el marco del proyecto CODI, Universidad de Antioquia, Hospital Alma Mater, que se titula Teorías fenomenológicas del sí mismo y de la enfermedad, más allá de la extensión psique-soma. Esperamos poder realizar estas reuniones cada 2 semanas, y leyendo textos de fenomenología de la enfermedad con estudiantes de medicina, estudiantes de filosofía y personal del área de salud del Hospital Alma Mater. Esperamos que este grupo vaya creciendo y bueno, estamos muy contentos. El día de hoy vamos a comenzar preguntándonos por la importancia de la fenomenología o el lugar de la fenomenología para el análisis del estudio de la enfermedad. Vamos a la lectura que Juan Camilo nos propuso. Es el primer libro, el primer capítulo, perdón, del libro de Javier, Fenomenología de la Enfermedad. Así que, bueno, bienvenidas a las personas que se acaban de unir. Comenzamos entonces, sí, Juan, ¿te parece? sí, empecemos. Entonces, bueno, no, la idea, bueno, sí, no voy a decir, voy a empezar por acá. La idea de estas reuniones periódicas, según lo habíamos acordado en una reunión anterior, no es tanto que sea como una especie de conferencia, esa no es la idea. La idea es más bien encontrarnos y discutir en torno a un texto, ¿sí? Los textos, obviamente, pues la idea es que los textos que hemos escogido nos den una base común para pensar los problemas centrales del proyecto, ¿sí? Esto es más o menos como todos ponemos, o más bien los que estemos interesados en estos temas que vamos a empezar a investigar, que tengamos un lenguaje común, que todos estemos pensando más o menos con los mismos términos. Y claro, hay mucha, digamos, heterogeneidad en este grupo. Bueno, hay varios filósofos, pero también hay gente de medicina, de psicología y de otras áreas. Entonces, decidí empezar por textos introductorios, ¿sí? Al menos estas primeras 3 sesiones, la de hoy y después las siguientes 2, son sesiones introductorias como para que todos estemos como en la misma página. Entonces, hoy será fenomenología, pero ustedes tienen acceso al programa que Andrés envió, y ahí están los textos que vamos a estar discutiendo y se darán cuenta que es principalmente como para que todos estemos pensando como con los mismos términos. Y eso nos dé posibilidades de pensar con más claridad los temas que queremos investigar. Entonces, esa es la idea hoy, y entonces yo decía, esto no tiene la intención, estas reuniones que vamos a hacer no tienen la intención de ser una conferencia o una clase magistral ni nada de eso, sino más bien como hablar del texto, ¿sí? Y por eso mismo yo no tengo preparado una presentación de una hora, una presentación sistemática, de esta parte más actuales, y después sí quisiera que nos sentáramos a hablar, como qué dudas surgieron, qué temas no son, qué conceptos no son claros, qué preguntas podríamos plantearle al texto, cómo podríamos relacionar este texto con el proyecto general de investigación y con los temas que a ustedes les interesen, que a cada quien le interese. ¿Sí? Dale. Bien. Entonces, bueno, este tema el libro se llama Fenomenología de la Enfermedad o Phenomenology of Illness, y es importante tener en cuenta aquí una distinción que es central en filosofía de la medicina, que es la distinción entre illness y disease, o illness, disease, sickness. Ya voy a hablar de la fenomenología
fenomenología de la experiencia de estar enfermo, o de la experiencia de la enfermedad, ¿sí? Que es lo que traduciría uno como illness. Y este primer capítulo tiene como propósito mostrar por qué la fenomenología es útil o nos sirve como entrada para pensar la pregunta acerca de cómo se experimenta la enfermedad, ¿sí? Y entonces lo que yo voy a presentar hoy más o menos un resumen de este capítulo, es explicar qué es la fenomenología y, habiendo hecho eso, un poquito más de manera un poco más concreta, qué es la fenomenología de la enfermedad y qué estamos haciendo ahí. Entonces, bueno, yo tengo aquí unas notitas porque tengo mala memoria, y voy a escribir en el tablero, pero el tablero no es esencial de nuevo, esto es simplemente como para que uno pueda pensar el asunto. Entonces, uno puede empezar preguntando entonces qué es la fenomenología, ¿sí? Y la respuesta a esta pregunta pues sería una respuesta muy larga, pero voy a ser muy esquemático. Entonces, la fenomenología es una investigación de tipo trascendental. Estoy pensando en otras cosas. Es una investigación de tipo trascendental, y trascendental en sentido kantiano, es decir, es una investigación acerca de las condiciones de posibilidad, lo que hace posible la experiencia. Es una investigación acerca de la experiencia y principalmente si uno dividiera la palabra fenomenología, pues claro, uno tiene aquí fenómeno, entonces es la idea de cómo es que aparece el mundo, cómo aparece el mundo a la conciencia. Bien, y entonces la pregunta es, si uno se pregunta cómo aparece el mundo de la conciencia desde el punto de vista trascendental, lo que está preguntando es qué es lo que hay en la conciencia o cómo es que la conciencia constituye el mundo con sentido, el mundo que se nos aparece pues en la experiencia. Entonces aquí lo que uno tiene son procesos de constitución de sentido. O sea, el mundo aparece ya con sentido a la experiencia, uno no se lo añade, no es una capa ulterior, no es una capa encima, sino que el mundo aparece ya con sentido. Como por ejemplo, ese ruido del camión que estamos oyendo es un ruido que uno no lo percibe evidente como un ruido y después analiza que es el ruido de un camión, sino que ya tiene la característica de ser el ruido de un camión. Y si uno le añade la capa afectiva, es un ruido molestísimo de un camión, ¿sí? Entonces uno diría, aquí el mundo aparece ya afectivamente, aparece con sentido, y uno se debería, entonces la fenomenología se pregunta cuáles son las operaciones que está realizando la conciencia para que el mundo aparezca con sentido, y entonces eso le lleva a uno a hablar un poco sobre las estructuras de la experiencia, o las estructuras de la conciencia más bien. O sea, ¿qué es lo que tiene toda experiencia? O más bien, ¿qué es lo que hace que la experiencia sea experiencia de algo, sea experiencia de un objeto? Y eso le da, cuando uno se pregunta eso le dice a uno acerca de cuáles son las estructuras esenciales de la experiencia. Entonces, uno puede pensar aquí en estructuras como la temporalidad, como la intersubjetividad, como la espacialidad, y muy importante para nosotros, la corporización. Y uno puede añadir aquí, por ejemplo, la afectividad. ¿Qué significa que estos sean estructuras esenciales de la experiencia? Lo que eso significa es que toda experiencia de un objeto, toda conciencia de algo, ocurre de manera temporal. Normalmente hay involucrada una intersubjetividad allí, no porque necesariamente hay otras personas en el momento en que uno está percibiendo algo, sino porque toda percepción es una percepción en un mundo que es un mundo compartido. Entonces la intersubjetividad hace parte esencial de toda experiencia que tengamos del mundo. Espacialidad, pues bueno, todo objeto ocupa un espacio, o al menos uno lo percibe de manera espacial, y la corporización es muy importante para el tema que vamos a tratar hoy. Es toda experiencia
localización, y esa localización solamente la obtenemos mediante la corporización. Y aquí la fenomenología es un poco una reacción a este cartesianismo dualista en el que el alma puede prescindir del cuerpo, la mente puede prescindir del cuerpo. En fenomenología lo que uno tiene es que la subjetividad o la conciencia es una conciencia necesariamente corporizada. Y bueno, uno tiene también una estructura central, una estructura trascendental de la experiencia, la afectividad. Toda percepción, toda conciencia del mundo o de nosotros mismos está ya de algún modo coloreada afectivamente. Bien, esto todo es muy esquemático, cualquiera de estos temas lo podemos consultar un poquito más adelante, como profundizarlo. Pero entonces, hablemos un poquito de... Bien, yo creo que sí. Bueno, voy a decir un poquito más, ya dije lo de las categorías de la experiencia, pero entonces, si la fenomenología, aquí voy a empezar un poquito, si la fenomenología... ¿Todo bien? Bien. Bueno, bienvenido. Entonces, si la fenomenología es una investigación trascendental acerca de las categorías de la experiencia o una investigación acerca de cómo es que experimentamos el mundo efectivamente, aquí lo que tenemos es que a donde apunta la fenomenología es a capturar algo que es muy difícil de capturar, y es exactamente esto de las esencias, ¿no? O al menos así diría, esencias de la conciencia. ¿Qué es lo que hace que la conciencia sea conciencia? ¿O qué es lo que hace que toda experiencia del mundo sea en efecto experiencia del mundo? Y cuando Husserl habla de esencias, uno podría interpretar incluso en un sentido más o menos platónico, como qué es aquello que si no le quitara eso a la conciencia dejaría de serlo. Y estoy simplemente diciendo eso, estoy diciendo eso porque, como para ligarlo de una vez con el tema que nos atañe hoy, que es la fenomenología de la enfermedad, la pregunta que uno se debería hacer entonces es, ya no las esencias de la conciencia, porque esa es la fenomenología en general, sino más bien la esencia o las esencias de la experiencia de la enfermedad. Este es el paso crucial, creo yo, que está enfatizando Karel, que es si la fenomenología nos habla sobre qué es lo que es necesario, qué es lo que es esencial a toda experiencia del mundo. La pregunta entonces que se va a hacer en la fenomenología de la enfermedad es qué es lo que es esencial de la experiencia de la enfermedad. Y por eso, digamos aquí, esto todavía no he terminado, pero aquí ya está el paso central, que es por qué la fenomenología nos puede ayudar a entender la enfermedad. Porque, o más bien, nos puede ayudar a entender illness. Recuerden que illness es la experiencia de la enfermedad. Y entonces, si la fenomenología lo que trata es precisamente como de la experiencia, entonces una fenomenología de la enfermedad lo que va a investigar es precisamente cuál es la esencia de la experiencia de la enfermedad. Y aquí se me había pasado algo, pero Karel hace énfasis en que cuando hablamos de enfermedad no estamos hablando de una enfermedad leve como una gripa o como una varicela o algo así, sino ya está pensando en enfermedades crónicas que de verdad perturban o podrían perturbar la experiencia de una persona sana. Entonces, por ejemplo, ella misma tiene, creo que es una fatiga crónica. Ella a su vez está basada, o la teoría que ella está proponiendo está basada en una de Kay-Tooms, que tiene esclerosis múltiple, pero entonces uno puede pensar en otras enfermedades, pero son estas enfermedades serias, graves, muchas de ellas crónicas, que pueden perturbar la experiencia a tal grado que varía la esencia de la experiencia. Ya tenemos la esencia de la conciencia, pero la esencia de la experiencia de la enfermedad. Entonces, o más bien la enfermedad viene a variar de manera muy importante esa estructura de la experiencia, la estructura de la conciencia.
Listo. Entonces, vean que, habiendo dicho esto, voy a hablar un poquito sobre, de nuevo, las categorías, un poco de las categorías centrales de la experiencia, porque esto es un poco el centro o el foco en el que uno puede trabajar la experiencia de la enfermedad, que son las categorías fenomenológicas. Entonces, otra vez, si uno tiene temporalidad, o más bien, aprovechando que ya dije lo de la temporalidad, es muy probable que todo lo que yo ya estaba diciendo para alguien que no haya tenido un acercamiento con fenomenología todavía esté muy abstracto. Entonces, voy a tratar de explicar con la categoría de temporalidad a qué me refiero con una investigación trascendental de la experiencia. Entonces, la temporalidad es una buena entrada. Husserl se pregunta, en un tono precisamente trascendental, cómo debe ser la estructura del tiempo vivido, del tiempo, no el tiempo de los relojes, sino el tiempo de las experiencias conscientes, cómo tiene que ser la estructura de ese tiempo vivido para que nosotros podamos tener la experiencia del tiempo que tenemos. ¿Sí? Entonces él ahí está peleando con una concepción del tiempo como una sucesión de instantes. Él dice, si el tiempo es una sucesión de instantes, nosotros no podríamos, si el tiempo fuera una sucesión de instantes, nosotros no podríamos tener el tipo de experiencia que tenemos de las cosas en el mundo. Entonces él dice, piensen en una melodía. Uno, ¿cómo oye una melodía? Si el tiempo vivido es una sucesión de instantes, lo que uno tendría sería entonces una sucesión de notas, y ya. Pero resulta que una melodía no es, cuando uno oye una melodía, uno no oye eso, uno lo que oye es en un momento una nota, que sería como la impresión original. Esa nota normalmente estaría antecedida de otra nota, esa sería la retención, y uno además cuando oye una melodía de algún modo anticipa la nota que viene, ¿sí? Y eso sería lo que se llama una protección. Entonces, la estructura de la conciencia interna del tiempo no está constituida por instantes, sino más bien por un instante que está siempre antecedido de algo que de algún modo lo arrastra. Creo que una de las metáforas que usan es como la cola de un cometa. Entonces la impresión arrastra un poco de lo que justo ha pasado. Son instantes, digamos, pero lo arrastra y de algún modo anticipa lo que va a venir. Esa es la estructura del tiempo, y esa investigación, digamos, o esa caracterización fenomenológica de la estructura del tiempo es trascendental porque nos explica por qué o cómo es que es posible que tengamos la experiencia de las cosas que tenemos, cómo tenemos la experiencia del tiempo que tenemos, y es porque nuestra conciencia, la estructura de la conciencia del tiempo es así. Es un instante, una impresión original que arrastra un poco lo que justo ha pasado y que anticipa un poco lo que viene. Eso a su vez permite explicar cosas como por qué uno se sorprende cuando en una melodía el músico equivoca una nota. Es porque uno la anticipaba y esa anticipación no se satisfizo y uno se sorprende, algo salió mal. Es porque uno tiene protecciones. Si el tiempo fuera solamente instantes, pues uno no tendría ni sorpresa ni podría unir los instantes en la conciencia. Bien, entonces a eso es a lo que me refiero con una investigación trascendental de la conciencia. Bien, y por eso la temporalidad, digamos, es una categoría trascendental. Pero la que nos interesa más a nosotros es la corporización, o una de las que nos interesa más, porque es esta categoría, la de la corporización, la que se ve más perturbada en la enfermedad. La enfermedad empieza por atacar principal y especialmente si uno ya no piensa en enfermedad, sino si está pensando, por ejemplo, en discapacidades físicas, pues obviamente lo primero que uno pensaría es que la categoría de corporización tiene que haber sufrido algo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la fenomenología sobre la corporización? Bueno, aquí hay muchas aproximaciones, la husserliana, la de Merleau-Ponty, la de Heidegger y demás, pero esencialmente la idea es que nosotros solamente tenemos
conciencia del mundo porque tenemos el cuerpo que tenemos. Y esto significa, o más bien, para la fenomenología, la corporización es la unión del cuerpo visto desde dos perspectivas, o del cuerpo experimentado de dos modos. Uno de ellos es el del cuerpo vivido, y el otro es el cuerpo físico. Nosotros tenemos experiencia de nuestro cuerpo en primera persona, obviamente. Si nos quemamos, pues nos duele. Si nos rompemos una pierna, pues nos duele, lo que sea. Si tenemos hambre, sentimos el estómago y demás. Eso es la experiencia en primera persona del cuerpo, pero nosotros además podemos también experimentar incluso nuestro propio cuerpo como un objeto más del mundo, como un objeto. Esto es un objeto, y esta división, digamos, o esta comprensión de la corporización como el cuerpo visto, experimentado desde dos perspectivas a su vez, guarda una relación con el modo en que uno puede comprender la enfermedad, ¿sí? La enfermedad como experiencia de la enfermedad, o sea, illness, es el modo en que nosotros experimentamos nuestro cuerpo vivido como enfermo, ¿sí? Un padecimiento. Mientras que el cuerpo físico es lo que estudia la medicina propiamente, y aquí está lo que uno llamaría disease. Entonces lo que hace el médico es curar el cuerpo físico, pero lo que nos afecta a nosotros, o lo que afecta a una persona enferma en su vida, es la experiencia del cuerpo vivido como un cuerpo enfermo. Y la relación entre estas dos cosas, o entre illness y disease, es una relación que no es directa, es normalmente una relación entre illness y disease, pero podría no haber. Entonces, cuando hay una enfermedad en el cuerpo físico, lo más normal, o lo más común, es que uno la experimente como en primera persona, como el cuerpo vivido. Pero podría suceder, por ejemplo, que uno tenga el cuerpo enfermo sin tener todavía la experiencia de enfermedad. Por ejemplo, un cáncer en las primeras etapas en las que no ha sido diagnosticado, uno diría que el médico podría determinar que ahí hay células cancerosas y esta sería un cuerpo enfermo, pero como todavía no ha entrado en la experiencia, todavía no existiría illness. Y viceversa puede pasar también. Uno puede tener sentirse enfermo, sentir padecimiento, y que el médico no encuentre nada cuando haga un examen en el cuerpo físico. Eso puede pasar. Y tal vez el caso más problemático, y Karen lo menciona, es el caso de los trastornos mentales, ¿sí? En los trastornos mentales, claro, uno tiene la experiencia misma de tener un trastorno mental, pero podría pasar, y esto pasa en esencia porque la neurociencia y la psiquiatría no están tan avanzadas, o están tal vez trabajando con nociones problemáticas de enfermedad, pero podría ser que no encontraran nada en el cerebro o en el cuerpo de la persona que tiene algún trastorno mental. Eso puede pasar, y entonces uno tendría illness sin disease. ¿Bien? No sé si hasta aquí hay preguntas. He votado como mucha teoría, pero de todos modos creo que vamos a volver sobre todos estos temas, pero esto es como un asunto muy esquemático. Bien, entonces la corporización para la fenomenología es muy importante porque es el modo en que tenemos mundo. El mundo es el correlato de nuestros hábitos, de nuestra forma. Los hábitos son una forma de habitar el mundo, obviamente, de nuestras capacidades físicas, y esencialmente, más bien, para decir esto de un modo menos problemático, la experiencia del cuerpo vivido es una experiencia en términos de un yo puedo. Estas capacidades, o el cuerpo vivido, que además, bueno, uno experimenta su cuerpo principalmente como un yo puedo. Aquí Merleau-Ponty hace una distinción muy importante, que es la idea de que el yo, más bien, es primordial el yo puedo con respecto al yo pienso que.
¿sí? Nosotros estamos principalmente en el mundo de un modo práctico. El mundo se nos ofrece como un campo de acción para hacer cosas, para hacer proyectos, para moverse, no para pensarlo, sino primordialmente para hacer cosas en él. Por eso el cuerpo vivido, digamos, es una estructura primordial para entender cómo es que nosotros nos relacionamos con el mundo. Y ya aquí uno podría ver un poco hacia dónde va una fenomenología de la enfermedad que se enfoca en las nociones de cuerpo, porque claro, ese yo puedo en una enfermedad o en una discapacidad física, por ejemplo, se transforma en un yo no puedo. Y esto es una manera que es un punto de partida para entender cómo es que varía el mundo de una persona que tiene una enfermedad. El mundo deja de presentarse como aquello que colabora con uno, que es amigable, que le ofrece posibilidades de acción a donde quiera que vaya, y se convierte en un sitio en donde uno tiene que estar todo el tiempo como en guardia. El mundo se convierte en un mundo hostil, el mundo ya no le colabora. Si uno, por ejemplo, tiene un problema y no puede correr o no puede caminar bien y necesita hacer algo muy rápido porque está de afán o lo que sea, pues el mundo se le ofrece como un montón de obstáculos, ¿sí? A diferencia de para la persona que tiene todas sus capacidades y no está enferma. Bien, es que no quiero olvidar, tengo muchas cosas acá. Pero yo creo que esto principalmente nos da como los temas centrales. Entonces, bien, esta es una razón por la cual nos centramos en corporización, porque la corporización nos da un mundo, porque el mundo está relacionado con el modo, con las capacidades que el cuerpo nos ofrece, y la enfermedad trastorna esas estructuras, trastorna en principio la estructura de corporización, pero uno puede pensar también que trastorna otras estructuras, obviamente. Teníamos la estructura, por ejemplo, esta no la voy a escribir, pero tenemos la estructura de la intersubjetividad. Ese es central. El mundo, bueno, si la voy a escribir porque creo que aquí hay algo. Una de las estructuras centrales de la experiencia desde la fenomenología es la intersubjetividad. El mundo se nos presenta como un mundo compartido. No solamente cuando tenemos enfrente o estamos compartiendo con otras personas, sino en general, incluso cuando estamos solos en nuestro propio cuarto, todas las cosas que uno encuentra en el mundo, el modo de habitar el mundo es un modo permeado por costumbres, por hábitos sociales, por normas sociales y demás. Y eso se ve trastornado mucho en la enfermedad, en varios niveles. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar en encuentros de segunda persona, es cómo es que una enfermedad afecta el modo en que uno es percibido por los demás, cómo la sociedad lo percibe a uno, y aquí entra una tercera distinción importante para entender en qué niveles uno puede entender la enfermedad. Aquí esta normalmente la llaman signos. Esto es segunda y tercera persona también. Signes es el modo en que la enfermedad es percibida como un elemento social, ¿sí? Entonces uno puede pensar, por ejemplo, en enfermedades de hace mucho tiempo como la lepra, en donde las personas eran mandadas como a una isla o a otro lado, o enfermedades como el VIH-Sida, que todavía cargan un cierto estigma, o enfermedades simplemente que sean muy visibles en el cuerpo, y cómo eso genera rechazo, genera como un cierto estigma, una discriminación. Y entonces esa no es la misma, obviamente, que la experiencia de la enfermedad en primera persona, ni tampoco es la misma de la enfermedad del cuerpo físico que trata el médico. Entonces son importantes esas distinciones porque nos permiten pensar la enfermedad en sus diferentes niveles. Y un rasgo importante de pensar cómo se afecta la intersubjetividad es porque la enfermedad como perturba, como afecta el mundo como se le presenta a uno. Ese mundo que antes era compartido o que en general es compartido, deja de serlo para la persona enferma en el modo en que lo era antes. Entonces, si vamos a hacer un paseo, por ejemplo, dice Javi Carel, si vamos a hacer un paseo, todos mis amigos simplemente van allá y ahí están las cosas. A mí me toca pensar
¿Cómo voy a llegar allá? ¿Qué va a pasar cuando llegue allá? ¿Tengo un modo de llevar, no sé, mi tanque de oxígeno? Si hay alguna emergencia, ¿puedo recurrir a alguna cosa? El mundo de la persona enferma deja de estar compartido del modo en que lo estaba antes. ¿Sí? Esto también perturba entonces la noción de intersubjetividad. No voy a hablar mucho más entonces de estas categorías porque creo que, es decir, uno puede hacer un análisis en cada una de las categorías de la experiencia, porque la enfermedad de nuevo perturba todo, perturba la experiencia como un todo, pero más bien voy a centrarme entonces ya como al final, como para no hacer esto muy largo, en aquello que hay, o más bien, sí, los rasgos centrales de la enfermedad. Entonces eso me permite conectar a lo que estaba diciendo inicialmente, y es que, si ustedes se acuerdan, ¿no? La fenomenología estudia las esencias de la experiencia, ¿sí? Como qué es lo que hace que la experiencia sea la experiencia de eso que es una experiencia, y eso está asociado a su vez con estas categorías fenomenológicas. Pero entonces, si uno se pregunta qué es lo que hace que la experiencia de la enfermedad sea la experiencia de la enfermedad y no otro tipo de experiencia, pues Javi Carel se basa en TUMS y dice hay 5 rasgos que son esenciales de toda experiencia de una enfermedad. Voy a mencionarlos, no los voy a desarrollar mucho. La uno es la pérdida de integridad, que está asociada con la perturbación de la corporización. Entonces, la pérdida de integridad es la idea de que uno ya no puede dar su propia existencia o su propio cuerpo por sentado. Uno normalmente piensa que el cuerpo siempre va a estar ahí como obedeciendo a los proyectos que uno tiene. Entonces, uno tiene que correr porque empezó a llover, pues uno no piensa mucho en su cuerpo, sino que simplemente echa a correr. Pues una persona cuya corporización ha estado afectada ya no puede hacer eso. Entonces, esa incapacidad para contar con su cuerpo siempre que lo necesite afecta la integridad, y de algún modo amenaza el yo, amenaza el modo de estar en el mundo, porque no podría responder, por ejemplo, a una emergencia si no fuera con la ayuda de alguien más, o si no fuera porque están las condiciones perfectamente dadas, pero normalmente no lo están. La segunda es una pérdida de certeza. La enfermedad, o más bien, el mundo para una persona que no está enferma de algún modo está ahí, y uno está seguro de que el mundo está ahí, le colabora a uno, y del mismo modo uno está seguro de que el cuerpo le va a responder a uno cuando lo necesite. Pero para una persona a la que le ha sobrevenido una enfermedad, de algún modo esa certeza se pierde, ¿sí? Y esa falta de certeza genera a su vez un rasgo que es central en la enfermedad, que es la vulnerabilidad. La persona se siente vulnerable precisamente porque tiene una pérdida de integridad, pero además, como no tiene certeza, siempre podría terminar, o más bien, siempre podría pasar que no puede responder a las circunstancias, y eso genera una noción, pues como una experiencia de vulnerabilidad. Esa falta de control y de vulnerabilidad a su vez genera una pérdida de control. Esto no lo necesito explicar mucho, pero obviamente si uno no tiene certeza, si no tiene certeza en lo que puede hacer, si su integridad está amenazada, pues tampoco puede controlar, o también siente que no podría controlar muchas de las circunstancias que sobrevinieron. Y esto está relacionado a su vez con esta familiaridad del mundo, ¿sí? Esto que hablábamos sobre el mundo intersubjetivo compartido, que normalmente colabora con lo que uno quiere hacer, es un mundo familiar, pero cuando uno ha perdido la certeza en el mundo, la integridad y el control, el mundo deja de ser un mundo familiar. Y esto a su vez está relacionado, no lo voy a escribir, pero si uno quisiera describir esto como en términos heideggerianos, sería como un no estar en el mundo, un Heimlichkeit, o no sé cómo lo diría Heidegger, pero es la idea de que uno está normalmente como en el mundo en casa, ¿sí? El mundo es un mundo familiar, y la pérdida de control, la pérdida de certeza, la pérdida de integridad, la vulnerabilidad, lo saca a uno de ese mundo familiar y lo pone en un mundo hostil, un mundo como en el que uno no se siente en casa. Bien, quedan dos: la pérdida de libertad actual.
Esta se puede entender de muchos modos, pero simplemente voy a enfocarme en la de la incapacidad para generar planes a largo plazo. Uno no puede, o más bien una persona con una enfermedad muy grave, pierde esa confianza en que en 5 o en 10 años va a estar haciendo algo que quisiera estar haciendo, un proyecto de vida a largo plazo, pues esa libertad se le ve coartada, se le ve disminuida en una enfermedad precisamente por lo que hemos estado hablando. Y finalmente, bueno, esta es la pérdida del mundo cotidiano. Que está muy relacionado con lo que acabo de decir, la pérdida de control, la pérdida de libertad y demás. El mundo de nuevo deja de ser el mundo cotidiano compartido en el que uno puede tener confianza y se vuelve como un mundo en el que uno tiene que estar todo el tiempo como a la defensiva, como viendo a ver qué es lo que va a pasar. Y esto está muy relacionado con la idea del, en vez del yo puedo, es un yo no puedo, una incapacidad que se presenta con mucha frecuencia, un obstáculo que todo el tiempo hay que superar y que cuando uno supera vuelve a presentarse. Bien, yo creo que esto da como un esquema muy general de, o más bien esto debería ser la respuesta a la pregunta de por qué la fenomenología nos sirve para pensar la enfermedad, la experiencia de la enfermedad. No sé si, ¿cómo crees que preguntas o ahora sí empezamos como con la charla? Pues yo creo que podemos charlar y si surgen preguntas las hacemos en ese contexto. Sí. Lo que podemos es de pronto sentarnos un poquito alrededor de la cámara para que ellos nos vean y nos escuchen a todos. Y si es que yo logro cuadrar la cámara. Y siéntanse libres también de, yo no estoy cerca del computador, entonces no estoy moderando, digamos, la palabra o algo así, siéntanse libres de poner el micrófono, de abrir el micrófono cuando quieran intervenir. Vamos a ver. Vamos a ver, está más complicado de lo que parece. Bueno, espera. ¿Dónde lo cuadramos? Lo ponemos como acá. Si lo sueltas ahí, Sí, ¿cómo queda? espera, es que queda mal. Esperamos un poco. Ponerlo como. A ver. Es que se le puede. Es que está como. A ver, hagámoslo así, a ver si lo logramos o no. Espérate, a ver. Ya. ¿Dónde está? Acá. Aquí tienes dos agarres, uno aquí y otro acá. ¿Sí? A ver si. No. No, suéltalo. Es que si lo ponemos para allá. Qué cosa tan complicada. Y si lo pones sobre este. Es que esto se empezó a dañar, yo entiendo. Bueno, digamos que. Lo pongo así. Sin el agarre. Es cosa. Sí, sin el agarre. Ay, perdón, los dos están mareados. Listo. Por fin. Qué cosa tan complicada. Listo, muy bien. Yo creo que ahí nos vamos a ver. Sí, perfecto. Profe Andrés. Hola, cuéntanos, Miguel. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Yo en este momento, al escuchar la presentación del profesor, pienso en un artículo que leí hace poco, es un artículo del año pasado de investigadores de la Universidad de Adelaida, y ellos refieren, la propuesta que se hace allí es una propuesta alostática del sufrimiento. Y es muy interesante porque abordan las bases neurobiológicas de la enfermedad y el sufrimiento, el rol de la ínsula, por ejemplo, la ínsula posterior, en lo que constituye el dolor físico, pero la ínsula anterior, a su vez, en un circuito que involucra también la corteza cingulada anterior, la red por defecto y la corteza prefrontal medial del cerebro,
Sí, no se escucha. Que tuvimos un accidente aquí Un camerístico. accidente. Dejamos de escucharte. Permítenos un segundo para que no nos perdamos nada. Muchas gracias. Vale, ok. Tengo que volver a salir y volver a entrar. Sí, para que se active, si no, no lo va a hacer. Bueno, voy a volver a salir y volver a entrar y ya estoy con ustedes en un instante. Sí, espero que no se caiga la llamada. Voy a nombrarte, Viviana, como coanfitriona por si acaso, para evitar cualquier problema. Vale, profe Andrés. Igual mi conexión no es muy buena, estoy teniendo problemas, entonces no quiero generar un problema mayor. No, no te preocupes, pero ahí quedas como co-host por si acaso. En un Ah, minuto vale, de regreso. perfecto. Pues queremos saber si después de la si no podemos Bueno, parece que no. A ver, un segundo. Bueno, ahora sí, yo creo, mil disculpas. Adelante, Viviana, muchas gracias. Listo, ya los vemos bien, yo los estoy viendo bien y escuchando. Perfecto. Entonces, les venía contando que un artículo de investigadores de la Universidad de Adelaida es un artículo reciente, ya, es un artículo reciente que hace referencia al concepto de alostasis, un poco más amplio que la homeostasis u homeostasis, en la cual lo que básicamente se relaciona es el equilibrio fisiológico del organismo. En el caso de la alostasis, no sería únicamente desde lo fisiológico, sino alos, es decir, todo, abarcando también aspectos emocionales, emotivos, emocionales y afectivos también, y hace énfasis en el rol que desempeña la ínsula posterior, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la integración pues de alto nivel, podríamos decir, porque es posterior a la corteza somatosensorial, pero inferior a la ínsula anterior, digamos, es un nivel mm, eh, eh, superior en términos de integración sensorial, pero inferior en términos de comprensión subjetiva. Entonces, como la ínsula posterior desempeña un papel muy importante en la integración del dolor físico, pero la ínsula anterior en conexión con la corteza cingulada anterior, la red por defecto y pues allí también estaría la corteza prefrontal medial, desempeñan un papel muy importante en lo que ya no es el dolor físico, sino el sufrimiento, ¿sí? ¿Cómo asumo ese dolor en términos afectivos y emocionales y cómo el yo está mediando básicamente en estas dos áreas de la ínsula?
Entonces, ellos también refieren algunos fenómenos, por ejemplo, la asimbolia, en la cual la persona reconoce el dolor físico, es decir, incluso puede ser muy intenso, pero no lo asume como propio, es decir, el yo estaría generando allí una interrupción, de modo que ese dolor no se reconoce como mi dolor. Entonces, desde una perspectiva neurofenomenológica, las miradas, este artículo me llama mucho la atención porque evidentemente es una comprensión neurofenomenológica muy amplia y pues relaciona o integra los aspectos que se han estado mencionando en la presentación. Muchísimas gracias, Viviana. No sé si captamos todos el fondo del artículo, pero además me gustaría leerlo si no lo puedes compartir después. Suena muy interesante. Yo quisiera preguntarle a Viviana pues cómo ve si puede más bien desarrollar un poquito la idea de la relación de eso que ya estaba diciendo con una aproximación fenomenológica, ¿cómo podría ser eso? Listo, claro. Agregaría otra pregunta. Cuando tú dices que el yo media en la forma como percibe, digamos, el dolor, me gustaría entender cómo es ese yo caracterizado en ese artículo. Y si está visto desde una forma obviamente como cognitivista o si está pensado de otra manera como más corporal pero reflexivo. Bueno, si nos puedes contar un poquito más mientras lo leemos. Perfecto. Trataré de tener en cuenta los dos elementos que mencionan que pues están estrechamente relacionados. ¿Cuál es como esa mirada fenomenológica que se observa en el artículo o que se presenta en el artículo? Y también ese yo, pues, a qué haría referencia en términos tanto fenomenológicos como neurobiológicos. Para la primera pregunta, en primer lugar voy a compartir el artículo porque me han preguntado si lo puedo compartir. Claro que sí, voy a hacerlo aquí justamente lo tengo porque lo utilicé esta semana para un seminario de la Universidad de Manizales. Aquí está, perfecto. Bien. De hecho, es un autor, sí, es un autor. Pensé que eran varios, había leído dos artículos, pero este es un solo autor. Ahí ya, listo, ahí lo he enviado al grupo. Ya está. Entonces, desde lo fenomenológico, lo que se observa es la forma como la experiencia irrumpe en el individuo. En algunos casos, por ejemplo, como en los fenómenos como la asimbolia, no se observa esa irrupción en la experiencia, se queda en ese nivel de lo psicofísico, es decir, hay una conciencia de que el dolor está ahí, el dolor se integra somatosensorialmente hablando, pues por las vías que corresponden a la integración somatosensitiva, tanto en cuestión de nervios espinales como en nervios craneales o pares craneales, pero la experiencia es lo que se ve más afectado por esa afectación en la conexión entre ínsula anterior e ínsula posterior. Entonces, fenomenológicamente hablando, lo que se ve afectado es directamente la experiencia subjetiva, porque podríamos decir, hay dolor más no sufrimiento, no asumo ese dolor como propio, como que me corresponde a mí. En segundo lugar, cuando se hace referencia al yo en el artículo, lo que también se observa, bueno, digamos que se identifican las dos miradas, la neurofisiológica, neurobiológica, que corresponde pues al yo mediado por la corteza cingulada anterior, en la cual evidencia no muy contundente, pero sí tenemos alguna evidencia de que hay neuronas espejo en esa área del cerebro y que es un puente entre corteza cerebral y sistema límbico, y también la corteza prefrontal medial y la red por defecto, que incluye también esta área, que hacen referencia a cómo regulo yo o cómo desde procesos metacognitivos, pienso sobre lo pensado, pienso sobre el dolor que siento. Entonces, neurofisiológicamente se ubicaría ahí. Digamos que esta perspectiva puede ser un poco objetivista, pero también el artículo, digamos, deja un margen de interpretación con respecto a ese yo, porque, por ejemplo, en la logoterapia, ese yo podría ser asumido desde la primera persona que mm, se ubica entre el estímulo y la respuesta. Entonces, no hay como una claridad con respecto al concepto del yo.
el énfasis es más neurofisiológico, pero sí se deja ese margen para que el lector pueda asumir desde su postura ese yo a que correspondería. Es lo que yo también entiendo del artículo, puede que ustedes que tienen mucho más conocimiento al respecto en términos neurofenomenológicos, pues tengan una mirada más amplia que la mía, pero pues yo les comparto lo que pude revisar allí. Muy interesante, Viviana, muchas gracias. Pues la verdad que me gustaría de pronto pedirte más adelante si pudiéramos de pronto hacer una presentación. Tú manejas muy bien el tema como neurológico y sería súper interesante que más adelante de pronto hiciéramos como una presentación, no sé, por ejemplo, sobre ese tema, sobre el dolor y sufrimiento o algo así en esa perspectiva y lo leemos y pues podemos conversar juntos y ver cómo se conecta esa perspectiva de la experiencia vista desde un punto de vista como de tercera persona con la experiencia fenomenológica. Sería como súper interesante para más adelante programarlo. Claro que Si les sí, suena. profe Andrés, por supuesto que sí. Digamos que en este momento las perspectivas, o sea, perdón, las investigaciones o las líneas de investigación en neurofenomenología le están apuntando a esto, ya que el grupo integra también las dos miradas desde la enfermedad y desde la fenomenología, sería muy interesante. Me están preguntando por dónde envié el artículo, lo envié por el grupo de WhatsApp, entonces voy a ver cómo lo puedo enviar por aquí, porque no lo he intentado. A ver, Claro, yo lo ¿cómo se...? más Archivo, adelante aquí lo. está. Listo. Voy a enviarlo también por acá, por el grupo de Zoom. ¿Listo? De la reunión. Pues yo quisiera tanto volver a algo básico, que es, bueno, yo creo que varios de nosotros leímos el artículo, no sé, quienes estudian filosofía, cómo lo vieron, y quienes están en ciencias de la salud, cómo lo vieron. Es decir, como volver a la pregunta básica que nos anima al día de hoy es, ¿en qué sentido la fenomenología nos sirve para estudiar el tema de la enfermedad o puede contribuir a esa perspectiva? Y retomando un poquito, hago simplemente un comentario, pues retomando un poquito lo que dice Viviana, pienso que el concepto de sufrimiento ahí es central, porque es un concepto que remite a la primera persona. Digamos que tenemos estos dos conceptos de dolor y sufrimiento, de acuerdo con los cuales se tiende a interpretar el dolor como puramente corporal, en el sentido como físico, objetivo. Si bien cuando se analiza el dolor se da cuenta uno de que hay profundos temas completamente subjetivos en la percepción del dolor que muchas veces se pasa por alto, pero se tiende a diferenciar entre dolor y sufrimiento. Y el tema del sufrimiento es central, creo que lo hablamos antes de entrar, estamos hablando como de la centralidad del concepto de sufrimiento y su relación con la primera persona que estudia la fenomenología. En últimas, aquello que le preocupa a la persona que acude a consulta es el sufrimiento, su sufrimiento tal como lo percibe, y no necesariamente el punto de vista objetivo, imparcial de qué es lo que tiene, cómo se combate lo que tiene, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo a esta pregunta, no sé cómo contribuye la fenomenología a estudiar la enfermedad, cómo lo vieron ustedes, cómo lo vieron, quería también preguntarles. ¿Qué les digo de la fenomenología? Pues yo quería hablar desde la poca experiencia porque veo pues me falta más entrar, pero por ejemplo, con lo que mencionaban ahorita, la homeostasis, que es como ese equilibrio entre el interior y el exterior, ahorita que hablábamos de las estructuras de la experiencia, que parecía como todo ese asunto de la temporalidad, de la corporalización y todo lo que conversamos, por ejemplo, ese desplazamiento de ese acercamiento un poco objetivo que puede tener digamos, el médico cuando uno receta de alguna manera como un medicamento a un paciente y el hecho de que la lo puede hacer fenomenológico, que es suspender como los elementos de esa vivencia. Ahorita que hablamos de la temporalidad, no sé si, por ejemplo, cuando tratamos el asunto de la anticipación, que de alguna manera como que en esa experiencia de la temporalidad que tiene el que experimenta el padecimiento pierde como esa conexión con el mundo y esa experiencia de vida en totalidad porque es desconocido que simplemente lo puede anticipar y no tiene como esa noción de certeza y de seguridad. Y también se liga como a ese desequilibrio como entre el interior y el exterior.
Entonces, precisamente como ese recuento fenomenológico en el que uno se siente excluido, de pronto se limita únicamente como a esa valoración empírica, pero que sí hace ese regreso fenomenológico de la descripción de la violencia, también se puede dar como una apertura a esas otras posibles variables de cómo esa experiencia, digamos, subjetiva de la vivencia individual de la persona le puede permitir visibilizar sus posibilidades, a pesar de que sea parte como de esos estándares un poquito más empíricos. Entonces, en ese sentido, pues creo que se podría trazar una relación. ¿Listo? ¿Alguien más se anima? No quiero monopolizar. Yo también lo veo en el sentido de que, o sea, no únicamente es como si el estudio fenomenológico le ayudara a la persona como a vivenciar la enfermedad de otra manera o de tener una apertura, sino que pienso que también es un aporte para la medicina como tal, es decir, tanto para el estudio de la medicina como para la práctica de la medicina, puesto que muchísimas veces, o bueno, realmente todo el sistema médico está pues, como de una u otra manera configurado para que suceda de esa manera, y es que pues finalmente siempre se recurre como a el método y a la clasificación en pos de, usted sufre de esto, tiene esto, entonces según las investigaciones previas o según el conocimiento que nosotros tenemos, entonces esto es lo que hay que hacer, este es el procedimiento o este es el medicamento que usted debe consumir. Sin embargo, en muchos casos, por ejemplo, finalmente se le receta a alguien algo que realmente no estaba acorde a la enfermedad que tenía, o se le receta algo que antes fue contraproducente, o se le hace un procedimiento que verdaderamente no necesitaba, ¿cierto? Pues al menos yo desde mi experiencia, pues por ejemplo con lo de la fractura de mi pie, pues a mí me dijeron que yo me tenía que operar, me hicieron doble radiografía y me dijeron que sí o sí me tenía que operar. Pues yo no quería operar, realmente, o sea, yo no quería operarme, y yo sabía que si yo, o sea, que si yo hacía mi fisioterapia, si yo consumía el colágeno, yo sabía que eso me iba a ayudar y que yo sí me iba a recuperar. Pero pues obviamente todo, o sea, realmente uno ya le ha metido tanto en la cabeza la idea de que si el médico le dice a usted que tiene que hacer algo, usted tiene que ir a hacerlo, y realmente nadie le pregunta a usted cómo, usted, o sea, su propio proceso, ya sea de enfermedad o de discapacidad, usted cómo desea vivir, o usted cómo siente que tiene que hacer. Entonces finalmente es como retrotraer al individuo a su propia dignidad, porque es que también es dignidad uno decidir qué puede hacer con su propia salud y qué puede hacer con su vida, pues, a la final. Entonces a mí me parece que también el estudio de la fenomenología ayuda a eso, ¿no? Pues como a ampliar el rango sí de la experiencia de la enfermedad, pero también a saber cómo actuar en torno a ella sin necesariamente tener que estar sin necesariamente atenerse al estricto parámetro que le dictamina un sistema, un médico o cualquier otra entidad finalmente. Permítanme explicitar tres ideas que aparecen en lo que ustedes han dicho que me parecen muy importantes. La primera, la idea como de la escucha, en cierta forma es necesario escuchar la perspectiva de la persona que sufre y padece una enfermedad. Escucha. Segunda, la idea de la autonomía, que está ligada a la siguiente idea, que es la de la confianza. Cuando voy al médico porque me pasa algo, cuando pido ayuda, de alguna manera deposito mi confianza en unos profesionales y cedo parte de mi autonomía en aras, digamos, de recibir esa ayuda. Entonces, en cierta forma, tú mencionas también el concepto de dignidad, que es un concepto también central. Es central porque está relacionado con las antropologías filosóficas, con las ideas de identidad personal y de dignidad humana, digamos, como un aspecto fundamental, digamos, de la existencia humana, que de alguna manera se valida o se vuelve a validar una vez que uno recupera la autonomía sobre su propio cuerpo, la autonomía sobre las decisiones que tienen que ver con uno, frente a la pérdida de autonomía que supone pues, padecer una enfermedad. Entonces, bueno, ese concepto de autonomía es un concepto clave, digamos, que se puede estudiar, que se debe estudiar
El concepto también de confianza es importantísimo porque de alguna manera el encuentro médico-paciente o bueno, profesionales en plural de la salud y pacientes y familiares está basado sobre la confianza de que hay una persona que sabe más que yo, que está en capacidad de ofrecer un saber que yo no puedo tener y que pueda ayudar. Entonces, estudiar esa confianza es clave. Entonces, escucha, dignidad, confianza, autonomía. Son conceptos claves, yo creo, ahí con esos temas antropológicos. ¿Quién más quiere comentar algo, compartir algo de sus experiencias del texto? Por favor, acuérdame tu nombre. Alejandro. Alejandro, bienvenido. Bueno, yo no soy muy cercano a la fenomenología, la filosofía pues apenas estoy retomando, me he dedicado a la seguridad informática un tiempo, pues nada sobrevivir, entonces me dediqué a crear páginas de empresas grandes, es una kinético de las multinacionales. Pero me llama mucho la atención porque recordaba algunos cursos del Instituto de Filosofía, uno muy particular de Foucault, donde leíamos el nacimiento de la clínica. El curso daba Sara Russo y también estamos con la profesora Viviana. Me llamó mucho la atención la pregunta de por qué la fenomenología de la enfermedad. Entonces hemos pensado mucho en ese texto de Foucault, y más donde el discurso médico es completamente cierto, que hace parte de una estructura, de una institución, donde ese, bueno, cada uno donde no como una persona, unos exámenes de sangre de una enfermedad de transmisión sexual, salieron negativos, pero la médica tenía unas fichas que había dado un día antes de la alcaldía como para bajar los índices de VIH en Medellín. Entonces empieza diciéndome como, no importa el resultado, puedes vivir con la enfermedad, tranquilo, no te preocupes, sigue adelante, peor, acá en la historia clínica que estudié filosofía, lo sabrás sobrellevar y yo no, pues, tengo VIH. Con eso, y si hay, entonces, no, y digo, no, pero es que es un proceso, es algo, 15 minutos, salgo, me entrego los exámenes, lo menos importante era el negativo, yo no entendía lo que decía ahí, yo no, porque allá, trabajo social, psicólogo, pues yo lo pensaba así, pero no, no. Ese fue el visto, pero no escuchaba, luego veo que es una política burocrática institucional de la alcaldía, por todo lo que está estudiando como en Llena, yo quedo con un resultado, le escribo a una amiga que me manda eso de la facultad de medicina, que ya va para su interno, y digo, marica, que dice, no, era negativo, pues los valores no dan. Y ni siquiera me estoy terminando de pagar, y a mí no dice, sale a la puerta, es como en clínica número, y llama a otro paciente. O sea, no hay una despedida, no hay eso. Entonces a mí me llama mucho la atención por esas experiencias, porque leí el texto. Pues cuando Javi Karen propone una fenomenología de la enfermedad, quiero volver a la experiencia o sea, la experiencia subjetiva de estar enfermo, no solo una descripción médica o psicológica. Eso en la medicina moderna, que suele entender la enfermedad como un mal funcionamiento del cuerpo, como una desviación de la naturaleza, que hacemos hasta el punto en Aristóteles. Lo mismo en el punto como yo soy mi cuerpo y todo eso. ¿Cómo entender entonces? Porque la pregunta también siento que queda muy abierta, no como una cosa que tengo, sino como algo que se transforma a mi manera de estar en el mundo y que es de ser en el mundo. O sea, yo, después de una enfermedad, no soy ese mismo sujeto que salió de ese consultorio, no es un simple dato, un simple diagnóstico. Y luchar contra la estructura, que creo que es algo más político, esa estructura de la inmediatez, de tienes 15 minutos para ser atendido, tengo una lista, no alcancé a leer ni siquiera los exámenes de los que te importaba, sales pensando un resultado completamente diferente, o sea, el diagnóstico ya ni siquiera es importante, es el engranaje de la estructura. Entonces, es posible la idea de regresar entonces a la experiencia subjetiva del estar enfermo, más allá de la descripción médico-fisiológica. O sea, porque a mí me queda la duda, y lo digo en cuestiones de filosofía política, cómo funciona la superestructura que se ha establecido, como que hay cierto saber y entonces también hay cierto poder médico ahí, de ese cuerpo que es un cosificado, de ese dato, de que es un cuerpo que yo observo, pero no, que no tiene un contexto histórico, porque así está
enfermo. Entonces, dejar de ver ese cuerpo, ese paciente como un dispositivo y que la mirada clínica pase a centrarse en esa experiencia vivida después. ¿Será que no sé si es muy utópico llevarlo plenamente a la humanidad o será que estamos en este momento en el mundo? Y más con lo que pasa con todo esto de la India y demás, que es incluso mucho más deshumanizante. Permíteme resaltar el concepto de humanización, digamos también la preocupación por la humanización de la medicina, que pues nosotros que hemos ya tenido algún tiempo trabajando con los colegas de medicina y con enfermería y bueno, con otras áreas, sabemos que hay una preocupación de los propios médicos y de las enfermeras y de todo el personal de salud por la deshumanización de la medicina y por la necesidad de brindar una atención un poco más integral y menos regida por los protocolos. Y ese es un problema que creo que ya está claramente diagnosticado. A veces, por seguir los protocolos, se termina deshumanizando la atención. Entonces, es un problema, digamos, seguir los protocolos institucionales, los propios protocolos científicos a veces, o del Ministerio de Salud y demás, frente a tiempos tan limitados de atención que terminan en lo que te sucede a ti, que sorprende mucho. Sí. Bueno, más cosas, no sé si hay reacciones allí, por favor. Nosotros no estamos mirando el chat, entonces no sé si quieran abrir. Creo que ese es el artículo que mandó Luis. Exactamente, es el artículo, pero si quieren abrir el micrófono y comentar algo, adelante, por favor. Sí, obrigado. Pues bueno, yo no pude leer el texto que estuve unos días. Me gustaría preguntar la humanización, pues porque es algo que uno siempre ve como cuestiones de salud, pues como el hecho de esa mirada cartesiana que tienen hacia el cuerpo y solo tratarlo como si fuera un equivalente a una silla supuesta, ¿cierto? Pues sí, me parece muy importante ya en este estudio desde la filosofía y la filosofía, pues como darle un lugar al sentir subjetivo del paciente, pues como ver que la enfermedad va más allá de una simple cosa que sucede en el cuerpo y que afecta pues, como a la vida y a la integridad de la persona, ¿cierto? Porque eso es algo que sí vi muy marcado hace 3 semanas. Estoy tratando para el Walter y es pues como que yo tenía unos síntomas muy fuertes por el uso de antibióticos todo el día y pues como que fui al hospital y la doctora me dijo como pues no sé, obviamente eso lo hace sentir así, pues como que no me haga perder el tiempo lo que me dijo. Y pues como que pensábamos como en todos esos temas que estamos tratando, porque claro, pues como que pensar en temas de la salud es obviamente pensar en un tema muy fuerte de dignidad, pues como que cuando yo estoy enfermo, además de estar enfermo, entonces alguien tiene que quitarme la dignidad de ser un profesional, pero pues como que el profesional no tiene sino el título, ¿sí o qué? Sí. Pero ojo que no se quita la dignidad. Pues como que siento que o sea, el propósito no es ese. Ajá, pues como que el propósito no es ese, pero sí me parece como importante como con ese tipo de investigaciones y de aportes que uno hace de la filosofía, como notar como el daño que se le hace a la dignidad de una persona cuando simplemente la trata como si fuera un objeto. Sí, pero yo quisiera decir algo porque parece como, es decir, lo último que yo creo que uno debería hacer en una investigación de este tipo es como generar estas divisiones tan marcadas. Más bien, yo creo que esto debería ser como un lugar para decir, vea, desde la filosofía podemos hacer esto, pero necesitamos es un diálogo. Entonces yo creo que la pregunta es más bien,
Creo que más bien lo que estamos hablando hoy, que es precisamente la fenomenología de la enfermedad y por qué la fenomenología sirve para pensar la enfermedad, es importante conseguir un complemento de esa noción un poco más grande que es la enfermedad general, por eso de niveles. Y claro, el reto es ver cómo se establece el diálogo entre los niveles, cómo es que el campo de experticia del médico, cuando se enfrenta a una enfermedad de un cuerpo físico, se puede complementar con una noción de persona, con una noción de yo, con una noción de sufrimiento, se puede entender en primera persona. El reto de un grupo de investigación, o del proyecto de investigación en el que estamos hasta ahorita empezando, es precisamente el de establecer esos puentes. No es de decir como nosotros sí tenemos razón, cuando ahora sí nosotros descubrimos lo que es la enfermedad realmente, porque eso que ustedes hacen es como tratar un pedazo de carne y nosotros sí le decimos aquí hay una persona y tal. No es eso, sino más bien como cuando uno habla de persona, y por eso fenomenológicamente es tan valiosa esta concepción del cuerpo como la unidad del cuerpo físico y el cuerpo vivido, es pensarse que la enfermedad ocurre en esos dos, al menos en esos dos, pero además en el nivel social, y ver cómo es que podemos, sí, establecer las conexiones conceptuales que nos permitan como ofrecer una idea más rica de lo que es la enfermedad. Y yo creo que, sí, de nuevo, este es el diálogo. Yo lo que he visto al menos, esto ya es como más un asunto personal, me parece que los médicos están, o la medicina en general está comenzando a abrirse un poco más a esta propuesta, como a ver que tal vez puede enriquecer su práctica y su comprensión de la enfermedad mediante el diálogo con las humanidades y con la filosofía en concreto. Entonces, eso es un poco el reto, ¿sí? Además, la filosofía históricamente se ha encargado es como de aclaración conceptual, y parte del reto también, así como uno espera que la medicina como que dé un paso hacia nosotros, un poco el gesto de los filósofos trabajando en estos temas debe ser como abrirse y dar un paso y decir, estos son nuestros conceptos, pero estamos dispuestos a revisarlos mediante otro tipo de métodos, por ejemplo, el método, no sé, por eso es que, digamos, nosotros hemos pensado en hacer de esto una investigación interdisciplinaria en donde además hay un componente empírico, que en filosofía es muy raro, digamos. Entonces, esto es como de dos vías, digamos, como más familiar. Eso. Creo que el peligro siempre está un poco, el peligro de decir, a ver, que lo importante de la enfermedad es la experiencia de la enfermedad. Y bueno, claro, es importante, pero no es lo único, es como... No, pero no es un ataque a usted, para nada. No, creo que me da pie más bien para sentar las bases como de cuál es la orientación, me parece que, o yo creo, el espíritu de diálogo. Pero es que eso nos lleva también a la pregunta de en qué medida, de alguna manera, la filosofía también tiene que acercarse. O sea, tú dices, bueno, la filosofía tiene que acercarse, entonces no es solo en qué sentido la fenomenología contribuye al estudio de la enfermedad, sino en qué sentido la filosofía se nutre del estudio de la enfermedad y se nutre de los desarrollos empíricos de las ciencias médicas y clínicas en general. Bueno, y de eso yo no hablé en la presentación, pero Karen sí habla, bueno, de manera muy corta. Tiene un capítulo, todo. Pero tiene un capítulo como, bueno, tú vas a hablar sobre, en 2 semanas vas a hablar sobre experiencias transformadoras. Sí, tenemos que programar eso, sí. Sí, bueno, pero yo creo que está relacionado. En todo caso, Karen sí menciona como la enfermedad es un fenómeno filosóficamente muy relevante porque genera esos cortes, como esa ruptura de sentido, y esas rupturas de sentido normalmente derivan en un cambio de la perspectiva con la que uno experimenta el mundo. Normalmente, y esto es un poquito, en filosofía esto ha pasado históricamente de manera muy artificial, o un poco artificial, uno puede pensar como no sé, en Descartes diciendo voy a dudar de todo, o uno puede pensar en la fenomenología diciendo vamos a hacer epogé, ¿no? Son como modos de introducir de manera artificial esa ruptura de sentido, pero la enfermedad lo hace de manera natural. Es como que hay una ruptura de sentido
remarcar en eso es muy importante. Por ejemplo, la vulnerabilidad. Como uno tiene en la vida, lo que Husserl llamaría la actitud natural es una actitud del mundo en la que todo de algún modo está garantizado. Uno no se siente vulnerable todo el tiempo, uno siente vulnerabilidad en situaciones de peligro o algo, pero en general el mundo uno no se siente vulnerable todo el tiempo, y la enfermedad muestra que pues, no hay nada más vulnerable que nuestra existencia, y se la pone a uno como de presente de modo muy radical, y eso me parece muy interesante, pues ya que lo está mencionando, como pensarse la enfermedad como un modo, como una especie de ruptura de sentido que permite un análisis filosófico muy profundo, porque cambia la actitud, y la filosofía siempre ha intentado hacer eso. Por ejemplo, para Husserl la actitud natural pues no es un problema, es en el que estamos todo el tiempo, pero si uno quisiera hacer investigación fenomenológica tiene que romper con esa actitud natural para poder investigar las estructuras que dan sentido al mundo como se lo dan a uno. Otro modo de decir esto es que la fenomenología se pregunta por cómo parece el mundo en la cotidianidad, pero necesita ir a una capa más profunda para poder ver cómo es que el mundo emerge así. Y esta idea de que la enfermedad le permite a uno hacer eso, pues claro, no es entero y nadie lo escoge, pero dada la ruptura, pues es muy importante, pues es una mina un poco de oro para investigar. Sí, no sé. Sigue. No, por ejemplo, eso es muy interesante porque también es el hecho de que, bueno, obviamente no voy a asociar algo con un placentero, por así decirlo, pero el hecho de tener como la posibilidad de abandonar esa actitud natural y también verse expuesto a una naturalización a la que uno está expuesto como en su experiencia de la salud. Por ejemplo, cuando el texto hablaba de la enfermedad también como ese modo único de estar en el mundo que de alguna u otra manera uno lo puede ver desde, digamos, desde la percepción de regresar a ciertos valores, pero también la invitación como de esa distinción entre illness y disease que hicieron, que es precisamente que no es que se opongan, sino que de alguna otra manera está como la parte, creo que sería enfermedad de padecimiento en español, pero por ejemplo la parte de la enfermedad como la que es biológica, pero luego de ahí se despliega toda esa experiencia que uno tiene, que es el padecimiento. Entonces es el asunto de cómo acceder también a lo biológico, entendiendo que no es como un intento de acomodación o de regresar como a ciertos valores, sino también desnaturalizar esa actitud que uno tiene para poder explorar, o sea, que esa experiencia, digamos, original del paciente a la que uno va a acceder, por la subjetividad sea la base de la que uno también pueda desplegar como esos insumos y esas exploraciones biológicas o médicas, o sea, como una ampliación un poco. Juan Carlos o Alejandro. Sí, no, ya el compañero lo resumió, pero estaba pensando en lo que decía, y es que el médico, no estamos decidiendo que sea filósofo también para poder estar ahí, porque el filósofo se le tenga que tratar la enfermedad, pero sí es un gran paso entender de pronto en la área de la salud que la enfermedad no es algo que se reduce simplemente a un trato biológico, sino que también atender cómo se atiende al enfermo, qué vive ese cuerpo enfermo, qué siente, es ya un campo que pronto sí le interesa mucho más a la fenomenología. Yo notaba que cuando Heidi Canel propone esa fenomenología, es eso mismo que hemos dicho y que ya hemos dicho las profesoras y las compañeras, las experiencias subjetivas del estar enfermo, no simplemente en la descripción médica, sino porque atraviesa el cuerpo en su cotidianidad. Tal vez lo que sí tenemos que insistir acá es que también detrás de esta propuesta de la fenomenología naturalizada, digamos, de la fenomenología contemporánea, hay también una intención de diálogo interdisciplinario con otras ciencias empíricas que desarrollan conocimientos sobre el ser humano y sobre su experiencia y su manera de ser en el mundo de una forma, con métodos diferentes. Entonces, seguramente algunos han escuchado hablar del proyecto de las ciencias cognitivas 4E. Las 4E son Embodied, Embedded, Extended y Enacted Cognition. Se puede sumar la E de Ecological y la A de Afectividad, o sea, la cognición es embebida o situada en contextos de acción, en activa, en diálogo o en interacción con el mundo, con las demás personas, que me falta, extendida, que se extiende
hacia el propio mundo y ecológica, que precisamente se sitúa en un contexto de acción y de sentido en el marco del cual ella conoce lo que conoce y finalmente afectiva. O sea, todo ese proyecto de las 4 o 5 es y la A de afectividad es un proyecto interdisciplinario grande que surgió hace unos 10 años aproximadamente en el marco de unas discusiones sostenidas entre filosofía analítica y fenomenología, que dio lugar, digamos, a que la fenomenología naturalizada pudiese interactuar con ella o pretendiese, digamos, participar de un proyecto interdisciplinario. Entonces, las coordenadas disease, illness y sickness son muy interesantes para nosotros porque también tenemos los campos en los cuales las diferentes ciencias pueden interactuar y contribuir. Entonces, tenemos ciencias de tercera persona que estudian el ser humano desde el punto de vista de la disease, pero también ciencias de primera persona como la fenomenología que lo estudian desde el punto de vista experiencial, pero también tenemos antropología, historia, sociología, trabajo social, enfermería, otras disciplinas que lo estudian desde un punto de vista a veces de tercera persona, a veces de tercera persona, pero desde un punto de vista externo. Y que tratan, mediante la observación, de sacar a la luz también las formas típicas de comportamiento de los seres humanos, su forma de vivir la enfermedad y demás. Entonces tienen métodos diversos. Todas estas disciplinas que trabajan con métodos diversos finalmente tienen por objeto el mismo objeto, el ser humano, la persona, su sufrimiento. Y un poco la idea de la fenomenología naturalizada y de estas ciencias cognitivas no cartesianas o no reduccionistas es justamente interactuar con la convicción de que ninguna de ellas podría por sí sola dar una visión completa del ser humano y que se requiere más bien retroalimentarnos y sacar o iluminarse mutuamente para poder conocer un poco mejor aquello que conocemos. Entonces, simplemente termino destacando el hecho de que no solo la filosofía o la fenomenología es importante para la medicina, sino que la medicina lo es para la filosofía y en particular lo es porque la enfermedad es una experiencia fundamental que da cuenta de nuestra vulnerabilidad, de la precariedad de nuestra existencia y es un aspecto, digamos, central de toda antropología filosófica. Entonces, conocer lo que vamos a ir aprendiendo también de medicina nosotros al desarrollar este proyecto, pues es importante para lo que hacemos, de alguna manera. No sé si quieres completar mi presentación. Creo que eso, no, solo como para hacer una cosa extra, como tenemos todas estas perspectivas, claro, el reto es ver cómo podemos ponerlas en diálogo. Una de las, digamos, esto más bien exige una metodología mixta, obviamente. Sí. Entonces, no, pero esto es simplemente como participar cosas que vamos a estar viendo más adelante de las que vamos a estar. Que vamos a tener una sesión sobre metodología fenomenológica y metodologías mixtas. Pues podríamos. Ya se sumó ese tema. No, o sea, el término general son las metodologías mixtas, pero cuando uno habla de metodologías mixtas, a lo que hace referencia es cómo es que uno puede poner en diálogo o dar sentido mutuamente a datos cuantitativos con datos cualitativos. ¿Sí? Eso es lo que es. Generaleza, hay mil maneras de hacerlo. Nosotros no vamos a ir en esa dirección, al menos no por ahora, porque no vamos a tener datos cuantitativos, pero lo que sí vamos a tener es datos cualitativos y por eso una de las cosas que vamos a estar haciendo más adelante, que es como el componente empírico de la investigación, es las entrevistas fenomenológicas. Entonces, todo esto de lo que hablamos hoy sobre por qué la fenomenología sirve para estudiar la enfermedad, pues un poquito aplicado a cómo es que uno podría obtener reportes o descripciones fenomenológicas de personas que no son fenomenólogos, que es un poquito el reto. Porque claro, si uno tiene un fenomenólogo describiendo la enfermedad, pues está bien porque ya tiene más o menos el entrenamiento y puede hablar de la terminología fenomenológica y bueno, si quisiera podría hacer las reducciones necesarias y demás, pero normalmente no. Entonces, el reto es cómo diseñar una entrevista
la que una persona pueda reflexionar sobre su experiencia, evitando al máximo todos estos componentes teóricos que de algún modo contaminan la descripción, porque no lo que quiere es la descripción propiamente de la vivencia, de la experiencia. De eso se ocupa la fenomenología. Un poco la enfoque fenomenológica consiste en poner entre paréntesis todas las teorías que no tenga sobre el mundo y fijarse en cómo es que esto se presenta, independientemente de todas las teorías. Y entonces lo que vamos a estar viendo es cómo podría uno tratar de obtener esas descripciones lo más puras de la experiencia de la enfermedad. Y entonces estamos en un lugar privilegiado porque tenemos acceso a personas que tendrán diferentes, bueno, no sé, que ya tenemos decidido un poco. Hemos conversado con el doctor Tortuga, que nos está acompañando en línea, que tal vez lo más interesante sería trabajar con cuidados intensivos. Sí, eso sería ideal. Hay muy poquita investigación, según entiendo yo, sobre fenomenología aplicada a cuidados intensivos. Eso sería muy interesante. Entonces, además que el modelo de cuidados intensivos de ese hospital es particularmente interesante. El doctor Tortuga era el director de la unidad hasta hace un tiempo y él introdujo unos cambios muy interesantes. Él me corregirá, pero hasta donde entiendo, bueno, ahora los familiares entran con mayor facilidad y pueden entrar mascotas eventualmente. Eso es inédito, pero también alivia mucho el sufrimiento y de alguna manera pues es una cierta innovación dentro de las prácticas hospitalarias y los protocolos, digamos, que tiene el hospital, pero que son significativamente muy importantes en la experiencia subjetiva de una persona que está entubada en una situación difícil y demás, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tenemos aquí esto simplemente era como una especie de introducción al asunto. No sé si a ti te parezca que sea relevante como una preguntita cortica a cada uno, como de qué espera o por qué está acá o qué le interesa, sí, y eso de ningún modo compromete a que tengan que volver dentro de 2 semanas ni nada. Si están aquí por pura curiosidad y dicen, bueno, estuvo chévere, pero pero el profesor Toro va a comprar unos chocolates para los que vuelvan de todos modos. Exacto, yo les compro unos chocolaticos para que vuelvan. Pero si no, solamente como saber cómo, por qué está aquí, qué le interesa o qué le gusta. ¿Cómo se conectaron? Yo creo sospechar algunos cómo se conectaron, pero me gustaría saber con qué los mueve para acá. Además de la presencia del profesor Contreras. Por supuesto, claro. Listo, empecemos por Brian. Bueno. Yo me despido, me retiro, debo conectarme a otra reunión, que les vaya súper bien. Un abrazo, Viviana. Chao. Gracias, que estén muy bien. Brian, bueno, mis intereses realmente incluso primeramente que ya un curso con el profesor Toro sobre filosofía de la medicina. Me interesó bastante como este enfoque fenomenológico. Incluso para el trabajo final quise centrarme digamos, en cierto caso particular que me parece interesante, que es la adicción, ya que la adicción en términos de diagnóstico y demás es algo que al menos a mí no me parece tan simple, y es donde pienso que un análisis fenomenológico podría ser de mucha ayuda. Sin embargo, me hablo bastante con cuestiones también metodológicas, de aclaración conceptual y otras instancias donde la filosofía y la medicina pueden unirse para resolver distintos problemas que están en ambos lados. gracias. Mariana. Pues yo también vi el curso que se pasado con el profesor y pues realmente me interesa porque es algo que no me había planteado y que en la clase me abrió panoramas diferentes para entender diferentes aspectos de lo humano, pues no solo en la enfermedad, sino también en la salud. Pues no un poco esto, sino como características de la tratamiento. Entonces, pues por eso me interesa como para seguir esta línea de conocimiento. Samuel. Pues a mí particularmente me interesa mucho porque ya vengo desde hace un tiempo pues, tratando temas de tecnología y sí me interesa mucho ver pues, como este diálogo que puede haber entre la filosofía y también pues porque he tenido pues, experiencias cercanas con esto de la enfermedad, pues, por mí, como familiar
supuestamente me toca la ingeniería, pero es muy desgastante, mucha presión, ¿cierto? O sea, porque es una doble partida, o sea, como si eres un hacker al que le pagamos, pero desconfiamos de ti, pero te tenemos acá, o sea, es un mundo muy loco de la tecnología. Bueno, entonces estoy trabajando con una empresa desde mi casa, hago un semillero de investigación de manual de Vinas sobre elevación en la Universidad de San Buenaventura. Ellos me hicieron una invitación, entonces ahí me acerqué todo este año con psicoanálisis. Yo venía no muy lejano psicoanálisis, pero muy cercano como a la escuela de Frankfurt, como a Marcos, no tanto como a Freud y a Lacan, pasamos directamente como a Freud y a Lacan, otras teorías también como la distancia de y bueno, entonces tengo tiempo todas las tardes, la profesora de ese doctora en filosofía me lo mostró, me lo compartió, y como yo trabajo en este momento virtual, perdón, en estudio virtual, no una frase presencial, porque me muevo constantemente. Entonces hace poco estoy en Pereira, dentro de 2 meses voy a ir a aprender un lenguaje de programación que se llama Rust, que es orientado con algo que se llama solo Argentina. Entonces vuelvo, porque las nosotros confiamos mucho en el MFA, que es como la autentificación de multifactor, y ya se puede saltar. O sea, ya un hacker puede tener ese código que sería supuestamente único y pasa el pago. Entonces va a generar un revuelo con muchas reservas de pago. Entonces voy a viajar para aprender de nuevo. Me muero en el mundo de la programación, he visto últimamente cosas de filosofía de la tecnología, todo lo que he podido poder como virtual, y en las tardes también me he perdido en contacto con Lena y Iván, otras personas que me enseñan y demás. Y y lo uno mucho a la sociedad industrial avanzada, a ese orden bidimensional, al orden ajenado también que puede cargar con ciertas cosas ahí, y a la estructura de las instituciones. Y acá estoy, ojalá que pueda venir dentro de 15 días, si no, pues intento conectarme con los grupos de mi trabajo, pero sí, pues, a compartir lo poco que sé. Gracias, Alejandro. Natalie. Sí, por favor. Pues, por ejemplo, a mí me parece muy interesante que la fenomenología, pues muchas veces cuando hablan de ella filosofía es como ese suspender la mesa, pero muchas veces se relaciona con descripciones o morfologías como muy complejas. Pero me parece muy particular que aquí el elemento como situado, el elemento de la situación particular de cada persona, aparece de manera muy fuerte porque también se trabaja con esos pacientes que están ahí. Entonces, un poco, incluso el mismo texto que decía que la enfermedad era un insumo muy grande para la filosofía porque están en las cuestiones, digamos, metafísicas del tiempo y del espacio, como que lo ponía uno a repensar muchas cosas. Me parecería muy interesante también hallar esa conexión, no solo en términos de que se vuelva algo aplicado, que realmente uno pueda como potenciar eso que hace la fenomenología de sociología, esa vivencia que nos pone como en esa suspensión, sino también uno de los problemas que ustedes planteaban, que era que si uno se acerca, digamos, a pacientes, pues obviamente uno lo quiere llevar como un marco de conceptualización, porque entonces uno da un poco como la transparencia de esa vivencia que está manifestando el paciente. Y siendo la fenomenología algo que se vincula tanto como con la percepción, porque es como una suspensión de esa vivencia y también como puede ayudar a direccionar como esa parte más empírica, pues yo también hago otra carrera que es estudios literarios, entonces me parecería pues como muy interesante sin quitarle como la rigurosidad también como esa conceptualización y el tomárselo como con seriedad y aterrizarlo. Por ejemplo, la potencialidad también de la literatura como es el laboratorio fenomenológico, no para conceptualizar filosóficamente, sino por ejemplo cuando uno se acerca a pacientes, también como una especie de terapia, como podría el paciente visibilizar sus propias posibilidades desde ese volver sobre la mesa, pero también en un laboratorio o en un espacio que sea más familiar y más cercano a él, porque la literatura también es como un recorrido por esa vivencia. Obviamente, pues como sin trazando los puentes, pero sin alterar como el estudio que uno puede hacer de la filosofía, como los elementos importantes de la medicina, que se buscando como esa integración. Hay un trabajo importante que se ha hecho en medicina propuesto por Rita Sharon, una médica norteamericana, que
que es el de medicina narrativa. Trabaja con historias clínicas y que se relaciona con la idea de yo narrativo de Ricoeur, que tiene que ver con las teorías fenomenológicas de la identidad personal que hacen parte de nuestro proyecto y que tiene que ver con el componente un poco hermenéutico de este proyecto. Entonces, no solo la fenomenología hace parte, digamos, del marco teórico, sino que también la hermenéutica o la fenomenología hermenéutica lo hace y se conecta mucho con la parte literaria. Más adelante seguramente tendremos ocasión de discutir. ¿Y cómo se llama? Rita Charu, le puedo compartir los textos. Ah, por favor. Charu, ¿cómo suena? Roxana. Roxana. Bueno, yo tal vez estoy aquí por razones ya más personales. Yo pues he tenido la oportunidad de tener contacto con diferentes médicos tradicionales, pues indígenas, del Cauca, también aquí de Jardín, del repertorio del Jardín. Bueno, y principalmente me interesa el tema porque llevo algunos años estudiando mucho el tema de la enfermedad, pero desde la separación que hay con la normativa biológica. ¿Cómo explico? Yo comencé leyendo un libro, el libro se llama Nutrition and Physical Degeneration, no está traducido al español, Nutrición y Degeneración Física, que es de un odontólogo que se llama Dr. Western A. Price. El libro es muy interesante y él era odontólogo, él vivió en los años 40 y él pudo presenciar la degeneración física que se dio cuando las personas dejaron de consumir una dieta ancestral, es decir, basada en vísceras, carne, sangre, leche cruda, y pasaron a un estilo de dieta moderna, harinas refinadas, azúcar, etc. Y él ahí se empezó a dar cuenta de que ya al no haber muchas cosas, pero principalmente al ya no haber un estímulo, las mandíbulas se hacían más pequeñas y por tanto los dientes ya no cabían. Entonces se le empezó a ver un montón de gente que llegaba con un diente para que le sacaran dientes o que llegaba con muchas caries. Y pues realmente una caries no es que te da la caries y fue porque no te lavaste los dientes o algo así, sino que una caries es una demostración de que hay una putrefacción en el cuerpo. Entonces realmente todo el complejo que había en el mundo de la odontología en esa época no estaba dada porque la odontología quizás no estaba tan avanzada, sino porque la gente estaba desnutrida, ¿cierto? Entonces, bueno, eso por una parte. Por otra parte, de lo que también se dio cuenta era de que realmente nosotros al cambiar nuestra dieta, toda nuestra fisionomía cambió, es decir, toda nuestra estructura esquelética se degeneró, cambió, y eso también qué consecuencias trajo, que al la mandíbula no desarrollarse como de esta manera, se empezó a desarrollar hacia arriba, quitando el espacio a la cavidad nasal y por tanto haciendo que respiremos peor. Entonces no es ya ni siquiera ahí, por tanto también que el mentón se vaya más hacia atrás y ya no es una cuestión ni siquiera estética porque sí se ve mal, sino que ya es una cuestión más de que no nos permite respirar bien, no nos permite como, que los dientes quepan, también genera enfermedades como el bruxismo, bueno, muchas cosas. Bueno, me ha interesado mucho ese trabajo y también pues, muchos trabajos posteriores que se han hecho a raíz pues, como de, por ejemplo, la enfermedad en términos de las conexiones entre las enfermedades mentales y la digestión. Por ejemplo, hay una doctora rusa que se llama Natasha Kemper-McBride, que ella pues era doctora y su hijo pues, sufría de autismo y sufrió de autismo a través de un protocolo alimenticio que se llama GAPS, como GAPS, Psychology, sí, son las siglas en inglés. Bueno, y es una dieta que se basa pues, en grasa animal, mucha víscera, caldo de hueso, bueno, muchas cosas. Que realmente lo que está haciendo es retrotraernos al modelo de alimentación que llevábamos antes de que, pues, que las megaindustrias de alimentación vinieran a imponernos esa dieta. Entonces, lo que yo me he centrado mucho como en estudiar que me ha parecido muy interesante es como ese enfoque más político de la enfermedad y cómo realmente la enfermedad ya en los términos en los que estoy hablando no es algo que ocurra accidental esporádicamente, sino que es algo que es estructural, es decir, que no es mera casualidad que todos ahora, o que hoy en día haya tanto cáncer, o que hoy en día niños tan pequeños estén sufriendo obesidad, o que estén sufriendo enfermedades pues, que antes, nunca. Entonces, por ejemplo, también, si usted, si antes íbamos a la selva y usted no va a ver un niño indígena sufriendo de obesidad o de ansiedad o alguna cosa,
o de depresión, o sea, esas cosas no pasan, cosa que ahora, pues hoy en día aquí en donde estamos sí sucede demasiado, y que realmente no es como un problema nuestro al que hayamos llegado como por necesidad, sino que es algo que se ha ido construyendo con los años, y que es algo que ni siquiera estamos decidiendo nosotros. Bueno, también, tal vez estoy aquí por, no sé, pues como lo digo, por cuestiones más personales, con un estudio ya más personal que traigo, pero también obviamente me parece muy interesante cómo todo lo que he venido pues estudiando se puede complementar con la perspectiva fenomenológica, entonces tal vez digamos como la misma experiencia del cuerpo y la misma experiencia pues como individual ya no va como orientada hacia la naturaleza biológica, sino que esa naturaleza biológica o el seguimiento de nuestra propia naturaleza se ve como rompido, se ve como es decir, se rompe, y es lo que nos está llevando pues, a seguir a la gama de enfermedades pues, que la sociedad moderna padece. Muchas gracias, Rosana. Andrés. Pues, principalmente estoy acá también por un interés personal y bueno, pues, filosofía estoy poniendo también por eso, sobre todo como por entender mi propia enfermedad. También por eso he dado vueltas por el psicoanálisis, también terminé estos cursos por eso, y eso me ha llevado mucho a pensar en las demás personas, naturalmente, digamos. Entonces, esa parte empírica de tratar con el otro me parece muy importante. Como se lo dijeron, que si eso puede ser algo muy descartado, o sí, incluso descartado, y que pues, ustedes lo pescan así, me llevo un correíto y ya, como, wow, increíble, es que yo quería algo de licenciatura, entonces viendo pues esta invitación, me pareció muy importante, y no sé, o sea que estamos, nunca he tenido una experiencia de este calibre. Muchísimas gracias. Bueno, profesor Toro, ¿quiere usted estar en esta sesión de hoy? Ah, no, mentiras. Nosotros tenemos personas sí, de pronto, que no sé si quieran no sé si quieren, pues, la mano, por favor. voluntariamente, no que se sientan forzados a decir. Alonso, Ángela, Julián. Tengo una pregunta, ¿todos estudian filosofía? Sí, creo que en este salón todos. Aquí todos estudiamos filosofía. Alonso, no sé si te animas a contarle al profesor Toro y a los demás quién eres, a qué te dedicas. Gracias, profe. Sí, yo soy Alonso Jaramillo, profesor de la Escuela de Microbiología, y bueno, interesado pues en estos temas de la filosofía, porque pues la idea es tener una perspectiva completa, más integral, que es la intención formativa de nuestro currículo, y el currículo pues lo que intenta es también complementar otras disciplinas, otras ciencias, con el análisis de la enfermedad, y en específico de las enfermedades pues, causadas por microorganismos. Veo que la filosofía pues hace parte también de esa forma nueva de integrar esa mirada pues un poco más amplia. Decía un autor hace un artículo, decía que dentro de este tema la salud y la enfermedad es un diverso y mutante campo teórico, ¿no? Y bueno, las disciplinas van haciendo posibles nuevas formas de interpretar el fenómeno, en tanto que pues, hay nuevos desarrollos conceptuales, teóricos. Pues lo veíamos ahora con Viviana, que aportaba unos elementos muy interesantes allí. Bueno, la fenomenología, por supuesto, ha sido un aporte bastante interesante al fenómeno de la comprensión de la enfermedad. Creo que pues, es también un asunto de una mirada, de otra mirada, de otro mundo como posible dentro de lo que significa el mundo de la biomedicina, ¿no? Lo biomédico está muy ligado al laboratorio, al diagnóstico clínico, a todos esos asuntos pues, que se han denominado tradicionalmente objetivos, pero vemos cómo pues, los diagnósticos pues, desde ese punto de vista se vuelven disque objetivos, pero vemos cómo desde la filosofía empieza a marchar una nueva pauta de diagnóstico que es el diagnóstico subjetivo, ¿cierto? Que tiene un valor trascendental en tanto que pues, se está validando, incluso se está
incluso comprendiendo mejor el rol y el papel, la fundamentación personal de lo que significa también las enfermedades contemporáneas, y más en la época contemporánea, donde indudablemente el papel del sujeto ha sido, digamos así, trascendental en la construcción del mundo. Entonces, ese es un poco mi interés, pues estaba hablando con Andrés desde hace rato sobre este asunto y bueno, tengo bastante interés en seguir entendiendo mejor este fenómeno y bueno, y tratando de recopilar también nuevas fuentes bibliográficas y bueno, y siquiera pues hay grupos interesados, personas, pues, en nuevos investigadores para este mundo de la medicina o de la salud o de la enfermedad, en grupos que vienen, personas que vienen, estudiantes que vienen de otras disciplinas, tal como ocurrió el siglo pasado cuando se empezó a hablar de ciencias sociales de la salud o ciencias o medicina social o bueno, hay otras medicinas pues que van dando cuenta precisamente de ese fenómeno que va a cambiar y que está cambiando drásticamente en las últimas décadas. Muchísimas gracias, Alonso, por tenerte con nosotros. Ángela, ¿te animas a compartir un poquito? Bueno, no sé si Julián, ¿quieres saludarnos, contarnos un poquito por qué estás acá? Buenas tardes, ¿me escuchan? Ahora sí te vi, adelante. ¿Por qué estoy acá? Hace ya bastantes años me ha llamado el tema de la psicopatología y fue una de las causas por las cuales entré a este pregrado, buscando cómo la filosofía podía aportar a la psicología. En este camino me encontré con la fenomenología, siendo como un lugar en el cual hay mucho por hacer, hay mucho que investigar, y creo que es un mundo por explorar. Entonces, al día de hoy me interesa mucho este tema, filosofía de la enfermedad, fenomenología del dolor, porque termina siendo un puente entre psicología, psicopatología y filosofía. Sería básicamente eso. Muchísimas gracias, querido Julián. Ángela, no sé si logras abrir tu micrófono y compartir con nosotros. ¿Dónde está? Bueno, nos quedas debiendo el saludito. Sí, para la próxima, de pronto un mensajito corto. Todos están bienvenidos o están invitados a proponer también temas que les interesen para la discusión. Entonces, O preguntas que tengan problemas que quieran tratar y las podemos buscar cómo trabajarlas. Sí, exacto. Este es un grupo, es decir, nosotros tenemos unos textos tentativos, pero si usted tiene según ustedes tiene un interés particular que se ajuste pues un poco como al marco, el marco en realidad es muy amplio. Pues el grupo, el proyecto está abierto a admitir otras aproximaciones, otros problemas que estén relacionados, enriquecer el asunto. Eso, entonces piénsenlo si quieren proponer algo dentro de 15 días. Y ya, bueno, pues en 15 días los que quieran no se sientan obligados, aquí están bienvenidos. Si también si quieren invitar a alguien que esté interesado, pues también el proyecto está abierto. También pueden, digamos que la idea no siempre es fácil, pero en algún momento algún paciente puede acompañarnos. Digamos que muchos de ustedes se acercaron porque tienen experiencia personal con la enfermedad, pero digamos que esto está abierto a todo el mundo, no solo estudiantes, no solo profesores, sino también pacientes, familiares. Es decir, la idea es que haya un grupo plural. Los temas de filosofía no siempre son fáciles, pero esperamos pues traducir y hacerlo lo más comprensible posible. Y pues podemos acoger, digamos, las preguntas, los comentarios, las experiencias de muchas personas en distintas perspectivas. Incluso yo se lo compartí con la coordinadora de semilleros de investigación de la Universidad San Buenaventura. Ella me comentaba que allá la psicología es muy clínica, entonces como que a ver si de pronto tenemos un margen más de profesores y de estudiantes de
O sea, hay unos que están interesados y uno que se pregunta como si pueden llegar como a media horita tarde, porque salimos media horita tarde como Perfecto. Muchísimas Bueno, gracias. pues muchas gracias por venir. Nos vemos en Que tengan todos una buena noche.